Bendiciones y buen día a todos. Esperamos pues de que el amor de Dios y el socorro del Dios omnipotente guarde sus vidas, que Dios les guíe y los guarde en este día y que Dios los sostenga, que no permita que su pie decaiga, sino que puedan estar firmes en la roca de salvación que es Cristo Jesús. Agradecemos por estar hoy acá. Vamos a orar para que Dios nos dirija, nos ayude y nos sostenga en este día y que nos hable conforme a su palabra, que nos ayude a ser dirigidos, a ser sujetos, a ser amorosos y que también aprender de su escritura y cómo conocer mucho más de Él y de cómo Él vive y se mueve. Agradecemos a todos y que Dios nos guíe a orar. Padre, en nombre de Jesús, te entregamos este tiempo para que seas tú el que sea alabado, exaltado y bendecido. Ayúdanos, Padre, para que seas tú siempre nuestro reposo, nuestra guía y nuestra fortaleza. Ayúdanos a andar en tu paz, en tu misericordia, en tu verdad. Ayúdanos a poder orar y a alabarte. Ayúdanos a poder, que ahorita que vamos leyendo, vamos siendo instruidos por tu escritura, por tu verdad, por tu salvación. Y que seas tú siempre el que nos renueve y nos fortalezca, Padre eterno. Te rogamos y te bendecimos. Te agradecemos por todo el amor que nos das, por toda la bendición que nos das. Ayúdanos a estar atentos hoy a tu palabra y ayúdanos a estar al pendiente de ti, Señor Jesús. Te damos gracias por todo este amor que nos das, te damos gracias por toda esta verdad que brindas. Ayúdanos a estar sujetos a ti, Padre bendito, y ayúdanos a bendecirte, adorarte y amarte. Te agradecemos en Cristo Jesús. Háblanos hoy en este día, ayúdanos a entender, a aprender y que tú nos brindes tu sabiduría y revelación, Padre, para conocer las cosas como tú las conoces. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a... Hola, Maite. Hola, ¿Cómo está? ¿Todo bien? gracias, sí. Bueno. Bueno, vamos a leer lo de Marcos 3:20, el 35. Ayer hablamos sobre el llamado a los apóstoles y sobre la multitud del mar. Hoy tocará ver esta parte de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como vemos, cada uno se maneja diferente, o sea, cada libro lo muestra un poco diferente. Creo que ese es un poquito más larguito, pero vamos a ir leyendo. Dice lo siguiente: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndole llamado, le decían en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá sacar su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. ¿Alguna duda, pregunta? O algo que quieran compartir. No, pues es interesante cómo habla más que todo en el 28 y en el 29, y del valor que tiene el Espíritu Santo Ajá. y lo importante que debe de ser para nosotros. Sí, exacto, como usted lo comenta, es bien importante. Y ahorita vamos a ver un poquito por qué. ¿Alguna pregunta a los que acaban de entrar? ¿Alguna duda, pregunta, los comentarios de lo que leímos? Igual vamos ahorita nada más, vamos más despacito, pero... Bueno, entonces si se dan cuenta, como comentó Maite, la importancia del Espíritu Santo, y tiene mucha razón, que aquí da una relevancia de quién es el Espíritu Santo. Y para ir un poquito contextualizado, vamos a ver un poquito lo que dice aquí, qué significa una blasfemia. Dice que blasfemia es una palabra o expresión injuriosa que se dice contra Dios o contra las cosas sagradas. Vamos a ver qué es injuria. Injuria
Injuria es hecho o insulto que ofende a una persona por atentar contra su dignidad, honor, credibilidad, especialmente cuando es injusto. También dice que daño material de algo o alguien produce una cosa o persona. Bueno, entonces, viendo un poquito de esto, vamos a ver ya aquí un poquito a paso lo que sucede. Entonces, si se dan cuenta, ellos del 20 al 21, según lo que vimos anteriormente, lo que era el agolparse la multitud y muchas cosas que estaban sucediendo, no podían ellos comprender o razonar de dónde venía el poder de Jesucristo. Como les comento, a diferencia de Mateo, Marcos muestra mucho a Jesús como de entradita comienza a sanar, a liberar y a llamar personas. Porque vimos que era una faceta de él como un siervo, y como siervo, o sea, como ministro de parte de Dios, como buey, como lo indica la palabra, como él se entra a un servicio, y el servicio que otorga es predicación de la palabra, sanidad y liberación. Y en lo que vimos ayer del llamamiento de los 12 apóstoles, lo que hace es llamar a los 12, ¿para qué? Para que pongan sus manos sobre los enfermos y sanen, y para que los libere. Es decir, que ya es algo neto del evangelio que tengamos que hacer nosotros eso. Tanto la liberación de personas como la sanidad de las personas. Eso también lo vimos en Mateo cuando decía, bueno, creo que lo dice en Marcos, pero también lo recalcamos en Mateo, que dice, el que cree en mi nombre echará fuera demonios, pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán, beberán cosas mortíferas, no les harán daño, hablarán nuevas lenguas, etc. Entonces, es decir, de que ya está para todos, no solo para los apóstoles, no solo para los ministros, si lo queremos llamar así, de renombre, sino para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Entonces acá vemos cómo Jesús manifestó ese evangelio verdadero, y cómo es que ellos, de no saber de dónde o cómo poder explicar eso, entonces se indican acá de que está fuera de sí, ¿ya? Porque también había una demasiada multitud, como le decíamos ayer, por el hambre que tenía la multitud de la verdad, por el hambre que tenía de ser sanada, por el hambre que tenía de ser libertada. Entonces se agolpaban a Jesús o se agolpaba tanta gente. Creo que en otras versiones, otros capítulos, no, pero en otro libro de la Biblia, no me recuerdo si es en Mateo, Lucas o Juan, habla de que anteriormente, por la multitud en el mar, él está en una barca y él predicaba desde la barca, y las personas estaban en el mar, las personas estaban en la arena, por la cantidad de gente que venía tanto a él. Entonces aquí, como les digo, por la misma situación que está aconteciendo, lo que sucede es de que están diciendo, este está fuera de sí, pues. O sea, no logran explicar o entender lo que está pasando. Y dice, pero los escribas que habían venido a Jesús decían que tenía Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Entonces, como les digo, como ellos no encuentran una razón lógica, automáticamente le echan la culpa a algo espiritual. Lo que a veces decimos, esto, por ejemplo, a veces uno dice, esto viene del diablo, esto viene de Satanás, esto viene... Y le vamos poniendo nosotros nombres porque no entendemos las cosas. ¿Entiende? Pero si nos damos cuenta que ellos también tenían un conocimiento de lo que era o lo que muchos llaman en la actualidad demonología, o conocimiento de entidades espirituales, demonios, etc. Pero si se dan cuenta bien acá, esta actitud podemos tener nosotros, y esta actitud también está pasando actualmente. Algo para no ir tan lejos, por ejemplo, cuando alguien habla en otras lenguas, automáticamente dicen que es del enemigo, que es una lengua satánica, dicen las personas. Automáticamente van directo a eso, y como ellos no lo entienden, como ellos no lo viven, como ellos no lo saben, automáticamente señalan y dicen eso es del enemigo, eso es del diablo. Y afectan a personas porque no saben, no hablan con sabiduría, no automáticamente, como digo, juzgan, como lo que vemos acá. Entonces, y esto también nos puede pasar a nosotros. Al ver algo que no entendemos, podemos automáticamente señalar y decir, eso es del enemigo. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que nosotros ser bien, irnos con bastante prudencia, como lo habló acerca de David, como dice que David se movía muy prudentemente en la casa de Saúl. Entonces nosotros tenemos que movernos muy prudentemente en todo lo que hagamos. Eso que miremos que a alguien le pasen cosas no significa que sea del enemigo. Un ejemplo, uno es, por ejemplo, el hablar en lenguas. Otro, lo que pasa, por ejemplo, cuando la gente se cae. No sé si ustedes han visto que hay gente que se cae en las iglesias, y mucha gente dice, no, es que eso es del enemigo, que eso no sé qué, y comienzan ya a decir muchas cosas sin entender lo que está pasando. Con esto no estoy dando mi visto bueno, por así decirlo, de que alguien que se caiga está lleno del Espíritu Santo, ¿me entienden?
sino que estoy diciendo que no debemos jugar a la ligera y decir que todo o lo que está pasando es por algún demonio y darle una actitud o a una característica que es del Espíritu Santo, pero la persona automáticamente por no saber está indicando que es todo lo contrario, que es algo de un demonio o algo por el estilo, cuando no lo es. Y puede ser con cualquier cosa. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si alguien danza, si alguien tiene una expresión, por ejemplo, alguien grita, todas esas cosas podemos nosotros, por no entenderlas, podemos señalar y decir, eso es del enemigo. Ese es tal espíritu, es tal cosa. Entonces uno tiene que tener bastante cuidado con eso, como le digo, porque podemos hacerlo. Incluso tal vez ya muchos de ustedes ya lo han hecho. Entonces tenemos que ir con cuidado, porque puede ser de Dios. Yo les digo esto porque yo, por así decirlo, sufrí mucho con una gran confusión con eso, porque con esto de hablar en otras lenguas, que en 1 Corintios 14 habla, no solo lo habla en el sentido de congregacionalmente, sino individualmente. La gente decía eso, decía que las lenguas eran del diablo y todo, y pues yo cada vez que oraba pensaba que tal vez estaba hablando de parte del enemigo, y eso me confundió bastante por mucho tiempo. Y no lo hacía, y cuando lo hacía con dudas, pensando que a ver si no era el enemigo o no. Entonces, pero como nadie me instruyó, nadie me dijo, mira, anda ahora y pregúntale a Dios si realmente es eso o no es, ¿verdad? Y pues también no tenía también tanta la costumbre en ese tiempo de ir a la Biblia y revisar lo que está escrito para tener una mayor confirmación de ambas partes, tanto en oración para que Dios me revele y dé sabiduría conforme al conocimiento que Él tiene acerca de esos temas, como el hecho de ¿cómo se llama? Ir a revisar la escritura sabiendo que ya en la oración que pedí me van a la respuesta. Y pues claramente, como yo lo he remarcado muchas veces en Marcos, dice, el que cree en mí hablará en nuevas lenguas, también lo dice en otras cosas. Y también otras las cosas que yo hacía antes de orar, decía, Señor, santifica mis lenguas, o santifica mi danza, santifica tal cosa, santifica lo otro. Hasta que un día, pues, y sé que a las personas no les gusta este tipo de cosas, pero igual lo voy a comentar porque es lo que la Biblia dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Que yo recuerdo que yo estaba en adoración en la iglesia donde me congregaba en ese tiempo, y estaba pues en plena adoración. Para las personas que conocen, pues no era ni postrado, sino que prácticamente estaba tirado en el piso, sintiendo el toque del Señor Jesús. Y en ese momento yo recuerdo que sentí algo como que descendió y me dijo, mira, que prácticamente era Dios, ¿verdad? Y era Jesucristo, y me dijo, mira, no dejes de hablar tus lenguas, no dejes de hacerlo. Desde ahí pues ya me quedé más tranquilo de lo que representaba eso, del hablar en otras lenguas, que la misma palabra dice en 1 Corintios, que las personas que no lo han visto significa tener una mayor relación, una mayor comunión con Dios. Ahorita lo vamos a tocar, porque le digo esto, hablo de esto porque es parte de lo que actualmente se vive en la iglesia. Vamos a ver aquí 1 Corintios 14. Porque también tiene relación con esto, pues la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mira, pues dice aquí, habla en otras lenguas. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces prácticamente claramente aquí habla de una manera personal. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Y las profecías para quiénes son? Para los hombres, no para Dios, para los hombres. Se le profetiza a un hombre. Dice, o a la iglesia, etcétera. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Me entiende? Entonces habla de que hay una relación con Dios cuando hablamos en lenguas. También dice que nadie nos entiende, que no hay entendimiento, y que hablamos misterios por el Espíritu. Entonces, les recalco esto por lo mismo que les comento, pues de que las personas a veces dicen de que el hablar en lenguas no es de Dios, que es del demonio, que es tal cosa, que es tal otra, y están pasando lo que está pasando ahorita con lo que dicen, lo que acabamos de leer de la blasfemia con el Espíritu Santo, porque realmente es el Espíritu Santo que nos está guiando en esa oración, ¿me entienden? Y están algo que Dios otorgó por medio de Dios, porque cuando la Biblia dice que vino el Espíritu Santo y descendió que sobre los que estaban en ese tiempo en el Pentecostés, hablaban en otras lenguas, y hay personas que crean una gran confusión con eso,
y hablaban en lenguas, pero fue por causa del Espíritu Santo, fue por causa de ser bautizados con el Espíritu Santo o recibir el Espíritu Santo, como ya lo vimos en Hechos capítulo 19, que decía de que cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, dice que hablaban en otras lenguas y profetizaban. No es lo mismo, hablaban en otras lenguas y profetizaban. Pero entonces aquí nos dan a entender de que cuando Dios bautiza a alguien, le da este nuevo lenguaje para tener una comunicación con Dios en misterio. No es la misma que se habla con entendimiento, sino que es la que se habla con misterio, lo que aquí está diciendo en el versículo 2. Y como le digo, este versículo muchos lo usan para decir de que las lenguas solo son para profetizar, y no es así. Cuando nos extendemos a verificar esto de acá, habla que es algo mutuo. Por ejemplo, el número 4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces aquí hay una diferencia entre lo individual y lo congregacional, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, si ustedes leen a detalle el 1 Corintios capítulo 4, se van a dar cuenta lo que habla, la diferencia entre hacerlo, el hablar en lenguas individual y el hablar en lenguas general, o sea, íntimamente y públicamente. Entonces ahí especifica, solo hay que leerlo con detalle. Y como le digo, es algo que todos tenemos que tener. ¿Por qué? Porque muestra un nivel de oración hacia Dios. Hay momentos que Dios solo va a requerir que oremos en lenguas, y hay momentos que Dios va a requerir que oremos con el entendimiento. No es lo mismo. Más abajo también habla de los cánticos en lenguas. Aquí vamos a ver aquí aquí está, dice que pues oraré con el espíritu. Está hablando de orar en lenguas por el contexto que vemos, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, cuando habla aquí de orar con el espíritu, está hablando de orar en lenguas, y cuando habla de cantar en el espíritu, habla de cantar en lenguas. Y como digo, está hablando de lengua desconocida, lengua extraña. Entonces, si miramos el 14, dice, sí, 14, porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Entonces, cuando alguien ora en lenguas, ¿quién está orando? Exacto, ahí claramente dice. Entonces, quien dice nuestro espíritu es el que ora. Dice, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces aquí nos está diciendo claramente que cuando oramos en lenguas, ¿quién es el que ora? Nuestro espíritu. Pero cuando oramos con entendimiento, ¿quién ora? Nuestra alma. La alma es el que tiene el conocimiento de ciertas cosas. Entonces ella va a orar lo que conoce. ¿Me entiendes? Pero el que conoce realmente a nosotros es el espíritu. Por eso hay un versículo que dice que el que conoce a Dios es el espíritu de Dios, y el que conoce al hombre es el espíritu del hombre. Entonces, por eso que las oraciones en lenguas son más precisas que las oraciones con entendimiento, a menos que Dios nos dirija en eso, o sea, con espíritu. Saber. Entonces aquí. Aquí. Bueno, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces aquí nos da a entender de que nuestro espíritu nos conoce, y que el espíritu de Dios conoce a Dios. Entonces aquí nos está hablando de que vamos a ser más precisos, porque el espíritu realmente conoce. El espíritu realmente conoce quiénes somos nosotros. Por consecuencia va a orar. Y como el espíritu ya vino de eternidad pasada, el espíritu va a orar conforme a la eternidad que vivió allá. No es como el alma, porque el alma viene aquí y prácticamente viene como que en blanco y ora lo que puede, según lo que le enseñan y según lo que entiende. ¿Me entienden? Es como que yo les dijera ahorita, viene, pónganse a hablar en inglés. Si ustedes conocen nada más una palabra en inglés, van a orar así, ¿va? O sea, hagamos de cuenta, practiquemos, por ejemplo. Venga, yo digamos, oremos en inglés. Si alguien no conoce mucho y solo dice hi, le va a decir a Dios hi, ¿va? Y dice, mira, como dice Jesus, Jesus. Entonces dice, hi Jesus. Entonces ya tiene una expresión porque tiene un vocabulario, eso es un entendimiento. Entonces va a regular su oración basado en el entendimiento, basado en el vocabulario, etc. Pero cuando alguien ora en el espíritu, no, porque ora, ya es como le dijeron, es como que alguien lo pusieran a hablar en otro idioma, pero él fluye sin saber nada, pero el tipo de lenguaje es diferente. ¿Por qué hablo todo esto con respecto a la oración del Espíritu Santo? Porque es algo que se da actualmente.
que las personas regularmente se van a topar ustedes, y el punto es que ustedes no se sientan confundidos cuando esto acontezca. Por eso remarqué lo que decía acá en Lucas. Vamos a regresarlo a ver. Dice, vamos a quitar aquí. Acá, perdón, que no lo, yo creo que no lo había compartido. Bueno. Pero no lo había visto. Bueno, ahora esto. Entonces veamos aquí donde, bueno, entonces acá, como hay personas que van a venir a juzgar y les van a decir, mira, es que eso no es de Dios, ¿va? A mí me ha pasado, me ha topado con personas que dicen, no, es que eso es del diablo, y no conocen realmente lo que se siente, lo que se percibe, lo que la palabra dice acerca de eso. Y la idea es que no entren ustedes, no los vayan a confundir. Una, que son cosas que ustedes pueden vivir, inclusive pueden vivir cosas muy poderosas en Dios, o lo que mucha la gente le llama sobrenaturales, aunque no muy me gusta ese término, pero sí son cosas divinas, cosas que pueden pasarles, pero que las personas, porque no las viven y no las entienden, piensan que son de parte de las tinieblas, ¿me entienden? O puede ser que lo tomen a uno por loco, pero uno está viviendo una verdad. Pero como ellos no la entienden, juzgan y dicen, no, es que está pasando esto porque tal cosa. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de que cuando se lo hagan uno no entre uno en confusión, porque uno se puede confundir, lo pueden poner en duda, le pueden poner una incredulidad. Pero de caso contrario, uno también puede hacer lo mismo. Uno puede decir, oír a alguien que dice tal cosa, un testimonio, un sueño, o ciertas expresiones que pase, y uno automáticamente puede decir, no, es que usted tiene un tal cosa, usted tal otra. Entonces tenemos que tener las pautas que no nos confundan, y nosotros tampoco entrar en automáticamente atacar. Por eso fue que tocamos lo de 1 Corintios capítulo 14, para entender un poquito más de que eso procede de Dios, pero que las personas tienden a hacerlo. Y como les digo, eso actualmente se vive. Tal vez no se han topado ustedes con eso, pero pasa. Inclusive hay videos de YouTube donde la gente se dedica solo a hablar de eso, y que a veces su razonamiento no es muy correcto con lo que hablan acerca de este tema. Pero media vez uno tenga la revelación, y como les digo, siempre es ir a orar con Jesús, siempre ir a pedirle a Dios Padre, decirle, mira, ayúdame, dame la revelación si esto es de ti o no es de ti, porque pueden pasar cosas que a veces uno no comprende, ¿entiende? Y esto, como les digo, esto debe ser normal para todos. El hablar en otras lenguas tiene que ser tan normal para todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque ya es una naturaleza nueva que permite una comunicación mayor con Cristo Jesús, según lo que acabamos de leer en 1 Corintios 14. Entonces dice acá, como les digo, entonces blasfemian contra el Espíritu, porque como vimos que dice que es injuriar o molestar, o qué otra palabra fue la que usaron, era de ser grosero prácticamente con algo. Entonces aquí vemos claramente cómo ellos, en lugar de decir que tienen un espíritu, el Espíritu de Dios, están diciendo todo lo contrario. Entonces ahí entra una blasfemia, pues, diciendo que algo no es como que le dijeran a ustedes, por ejemplo, que a una mujer vean y le digan, mire, usted es prostituta, y la persona tal vez sea una princesa. Entonces prácticamente lo que están haciendo es insultándole, faltándole al respeto, diciendo todo lo contrario que esa persona es. Igual con un hombre, pues, con un hombre le puede decir que él tal vez bien trabajador, tal, y usted dice, mire, usted es un vago, usted es un mantenido. Entonces están dando una naturaleza totalmente contraria, y es donde están blasfemando al Espíritu Santo. Le están dando cualidades que no tiene, cosas que no son, no lo están honrando como se debe. Y aquí, como ellos dicen, le están diciendo que Jesús lo que tiene dentro no es el Espíritu Santo, sino que es Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Entonces el punto, a diferencia de Jesús, porque Jesús, como él dice, bueno, y lo que vemos más aquí abajito, dice aquí está el 28. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Entonces aquí vemos cómo es de que Jesús dice, miren, pues si blasfeman contra mí no hay problema. Prácticamente es lo que quiso decir, ¿verdad? Pero si ustedes blasfeman contra el Espíritu Santo, ahí va a haber problema. Es como, no sé si han pasado, pues ustedes ven con los amigos que de repente hay personas que insultan a otra persona, y pues ahí hasta se ríen y pero de repente le sacan a la mamadita, dirían que, y le dicen, vos, hijo de no sé cuántos, vos, ¿cómo se llama? La palabra, ¿no? Entonces esa persona, mira, conmigo, a mí me puede decir cualquier lo que sea, pero a mi mamá no me la respetas. No sé si han topado o han oído esas que pasa a veces comúnmente entre las personas.
Ajá. Igual pasa acá. El Espíritu, Dios dice, mire, pues si ustedes blasfeman contra mí, o también dice, mire, si ustedes blasfeman contra Dios, contra Jesús, contra cualquiera, no hay problema, se les va a perdonar. Pero si blasfeman contra el Espíritu Santo, ahí sí va a haber problemas. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo, como bien lo dijo Maite, que es Dios lo quiere entender aquí de una manera muy importante, es porque realmente el Espíritu Santo es esencia. Jesús no estaba ahí, como por así decirlo, en esencia pura. Entonces estaba un cuerpo de hombre, etcétera, etcétera, pero el Espíritu Santo es prácticamente la esencia pura. Entonces esa esencia pura que es de santidad, ese sí es un gran problema porque es pura esencia. Ya, bien, eso lo van a entender un poquito tal vez más cuando ya conozcan más profundidades en Dios, de lo que significan los vasos, entidades, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu Santo es esencia pura. Entonces ya atacar una esencia pura es otra cuestión. Entonces por eso Jesús dice eso. Otra cosa que pues también lo dijo un ministro y tiene mucha razón, que la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar a Jesús, negar el testimonio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo lo que hace es convencer de pecado. Cuando la persona viene y predica el Evangelio, es realmente el Espíritu Santo en esa persona, pero si esa persona no cree, entonces no cree al Espíritu Santo y por consecuencia está blasfemando contra el Espíritu Santo porque no cree que lo que está diciendo es correcto, y eso lleva a que se pierda eternamente porque no creyó al testimonio del Espíritu Santo. Ya, entonces esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, por eso es que no hay perdón. Entonces todo aquel que no cree en Jesús ya tiene condenación eterna. ¿Por qué? Porque blasfemó contra el testimonio del Espíritu Santo. Bien, entonces dice, vamos a ver aquí un poquito más acerca de esto. Dice, ok, y también dice aquí, y vean esto, y llamándole y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque Jesús lo que estaba haciendo era liberar demonios, siendo a las personas libres, sanándolas. O sea, como decía, no tiene sentido pues que venga Satanás a liberar, no tiene sentido que venga Satanás a sanar. ¿Y cómo es que Satanás va a echar fuera a Satanás? No tiene sentido, es como lo que hemos comentado acerca de los ejércitos. No, creo que no me acuerdo cuándo fue que lo hablamos, sábado, creo. O sea, no puede ser posible que esté un ejército matándose entre sí mismo, pues, no, o sea, no tiene lógica. Entonces, es lo mismo que está tratando de darles a entender Jesús acá, de que tengamos mucho cuidado nosotros de esa pauta, y de que no, y lo otro que dice aquí, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque nosotros a veces nos dividimos a nosotros mismos, siendo iglesia o cuerpo de Cristo. Si nos damos cuenta, la iglesia alrededor del mundo está dividida, porque cada quien agarra sus creencias, cada quien agarra sus cosas, pero no nos enfocamos en un verdadero punto, que es la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, para entrar nosotros en unidad en el cuerpo de Cristo, lo que tenemos que hacer es ser crucificados juntamente con Cristo. Es decir, la gran mayoría de la división del cuerpo de Cristo es porque no estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Ya? Porque la Biblia dice, como dijo el apóstol Pablo, y yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando yo estoy crucificado juntamente con Cristo, significa que estoy en unidad con Jesús. Y a consecuencia, si yo estoy en unidad con Jesús, todos aquellos que estén crucificados juntamente con Cristo van a estar crucificados juntamente conmigo. Por consecuencia, todos vamos a estar en esa misma unidad, en ese mismo sentir de la muerte del pecado. Entonces la iglesia actual está dividida. ¿Por qué? Porque no está crucificada juntamente con Cristo. Y cada quien nos atacamos de alguna manera. Y pues no podemos prevalecer. La luz de Jesús no puede prevalecer así, en ese sentido, pues, porque tenemos que entrar en unidad. Por eso la Biblia indica cuando los apóstoles estaban unánimes juntos, en un mismo sentir, oraron y el Espíritu Santo descendió. ¿Me entiende? Pero nosotros a veces no viene la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estamos en unidad. Entonces tenemos que buscar la unidad y, como le digo, tener cuidado de no, por así decirlo, satanizar cosas que son divinas, pero también tener mucho cuidado a la hora de las cosas que nos pueden pasar, porque hay cosas, como digo, cuando uno se mete un poquito más en el Evangelio y vive más la presencia de Dios y todo, pasan cosas que no son fáciles de explicar y que las personas a veces lo tratan uno por loco. Yo se lo digo porque a mí me ha pasado mucho, que a veces yo cometo experiencias y las personas no me creen, y ya rápido como que lo apartan, lo tratan de apartar a uno, y ya después uno tiene más cuidado de qué experiencias comentar con qué personas, pues, porque no, como ellos no lo han vivido, lo mismo que recalcando lo del versículo 21 y 22, como ellos no lo han vivido, como ellos no piensan que eso es normal, etcétera, o sus doctrinas o su forma de vida, etcétera,
pero uno sí lo está viviendo, uno cree y ya cuando viene Dios y le explica a uno, mira, esto está en tal lugar de la Biblia y uno se queda más tranquilo. Por ejemplo, hablar en lenguas, como creo que habíamos hablado con don Rafael la vez anterior, el hablar en lenguas no es algo que es del Nuevo Testamento, porque todo el mundo dice que no, que las lenguas se acabaron por el Nuevo Testamento, etcétera. Sino que si vemos en el libro de Daniel, aparece que Daniel lo que hizo fue interpretar lenguas, y la lengua era extraña, y que muchas personas dicen que en 1 Corintios 14, no, que las lenguas son de un idioma normal, porque de un idioma humano, porque así se tiene que interpretar y no sé qué otras cosas más dicen. Pero si ustedes van a leer el libro de Daniel, dice que específicamente se escribió en una pared que sea Mene Mene Tekel Uparsin, y era una lengua que no se conocía, y que mandaron a llamar a Daniel para que interpretara esa lengua. Y lo mismo pasa en este tiempo con estas situaciones del habla en lengua, la interpretación de lenguas, etcétera, y que nosotros tenemos que comprender que es Dios, que es una manera de interconectar con Él para una mayor profundidad en oración, pero que, como digo, cualquier tipo de manifestación que puede ocurrir, tenemos que tener cuidado, ¿ya? Pero también no tener miedo, pues la Biblia dice que si nosotros estamos en Cristo, Él nos va a guardar, entonces solo tenemos que procurar estar en santidad, y si se van a dar manifestaciones, se van a dar, ¿me entiendes? Pero tenemos que creer nosotros y tenemos que tener cuidado, y también no nada compartirlo con todo el mundo, pues porque a veces uno por la felicidad o por las cosas que pasan, uno la anda compartiendo con todo el mundo, pero no se da cuenta que las personas a veces no absorben ciertas cosas. Eso le pasó a José. José, si vemos en la Biblia que él tuvo un sueño donde decía que la luna se doblaba, que la luna y el sol estaban ahí, que se doblaban los trigos y no sé qué más. Él lo compartió con sus hermanos, los hermanos se enojaron, lo compartió con el papá se enojó. Entonces eso nos da a entender que pues hay cosas que Dios nos va a dar a nosotros, pero no tenemos que andarlos divulgando. Tenemos que guardárnoslos hasta el punto, o que Dios nos diga, mira, comentarle tal cosa. Entonces uno ya tiene la oportunidad de decirles, mira, me pasó tal cosa. Entonces la otra persona puede como que compartir eso, ¿me entiendes? Yo me pasó con una persona que por algún motivo yo estaba comiendo con él en un restaurante, y pues el Señor me puso, como le dijo, mira, ¿qué le habla a esta persona? ¿Qué le puedo decir? Y me comentó algo no me recuerdo cómo comencé, pero algo de Los Ángeles, y me recuerdo que yo le comencé a hablar. Le dije, no me recuerdo cómo, le comenté como acerca de cómo es que a veces un ángel lo puede tocar a uno en oración, en ministración, y que a veces yo no los he visto, sino que he visto solo las siluetas, pero sí he sentido las ministraciones cuando llegan a poner las manos a uno, por ejemplo, los ángeles o algo así, o cuando uno está orando y siente la mano en la espalda, etcétera, cuestiones así. Y la persona pues solo se me quedó viendo, y pues prácticamente me comenzó a exponer lo que él también le había pasado, que él tal vez no es tan creyente, pero él me dijo, mira, yo ya viví eso. Yo vi una vez, y me comenzó a hablar de lo que él vivió, pues, pero no se hubiera abierto con nadie más, o tal vez no lo dice porque no piensa que, tal vez ya lo ha dicho y lo han tomado por loco o algo así, por el estilo, o alguna otra cosa. Entonces son cositas, como les digo, que el mismo Espíritu de Dios nos puede diseminar tal cosa para que haya una empatía y uno pueda abrir la pauta para que pueda hablar de Cristo, pero hay momentos en los que simple y sencillamente no se tiene que decir nada porque la gente hasta se puede burlar. Como bien lo dijo una vez un ministro, y se me quedó aquí bien claro porque me ha pasado, que me dice, miren, expongan el Evangelio de Jesús a las personas, pero no, a veces no cuenten como las experiencias esas de vi un ángel o cuestiones así, porque se van a burlar de usted y del ángel. Y tiene toda la razón, pues como digo, uno ya vive cosas cuando, pues uno por no seguir consejo, porque uno tal vez no oyó ese tipo de cosas, o por nuestra falta de sabiduría, etcétera, comenta cosas, dice cosas, pero las personas no lo toman, piensan que no es coherente, cuando para Dios es muy coherente. Entonces, eso es prácticamente lo que quiero comentarles aquí de esto. Y lo otro, la división de la casa, que uno tiene que tener, prácticamente lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que luchar es porque haya una unidad en el cuerpo de Cristo, porque no la hay. Y eso tiene que comenzar con las personas que tenemos como hermanos a la par. Y eso, como les digo, puede ser algo tan sencillo como hay personas que van a la iglesia. Inclusive yo me acuerdo que yo le decía a alguien, mira, cuando vayas a la iglesia trata de saludar a la persona, pues, o mira, ¿por qué no se lo das a alguien cuando llega? Me dice, porque no la conozco. ¿Cómo que no la vas a conocer? Le digo yo, es tu hermano en Cristo, pues. O sea, todas las personas a veces llegamos a la iglesia y pensamos que el que llega a la par es una persona más. Y no tenemos la conciencia que la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo es hecho hijo de Dios.
Entonces, ¿qué significa eso? Que en el momento que la persona cree en Jesús, automáticamente esa persona se convierte en mi hermano. Entonces yo tengo que aprender a estar en unidad con mi hermano. No puede ser posible que yo esté, o no sé si pasa en las casas, ¿ves? De que a veces los hermanos se andan peleando, el hermano y la hermana se andan peleando. O sea, no tiene que hacer así con nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que aprender nosotros a estar en mutua comunión como hermanos. Tengo que entender de que esa persona tal vez se acaba de convertir, etcétera, o una persona que se sientan así a la iglesia, si lo queremos ver de esa manera, es mi hermano, o tal vez no es creyente, pero yo ya tengo que tener la perspectiva que si la Biblia dice que quienes se congregan en la iglesia, pues los hijos de Dios. Y si se congregan los hijos de Dios, ¿qué significa? Que son mis hermanos. Entonces uno tiene que estar bien consciente, bien entendido que esa persona es nuestro hermano. Y a mí me ha pasado también mucho eso de que a veces yo llego a la iglesia o llegaba y terminaba, lo que hacía era saludar a la persona que tenía la par porque tenía ese concepto, pues. Y bueno, si es mi hermano tengo que hablarlo, pues tengo que tener una comunión con él. No voy a la iglesia, solo llegar y me voy, ¿va? ¿Me entiendes? Porque no se maneja así, pues, sino que siempre se siente es mi hermano y pues lo voy a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Entonces había personas que se quedaban a uno como que, ¿y este por qué me saluda? Había inclusive señoritas que pensaban que uno como que quería una relación con ellas y yo nada que ver, pues sino simple y sencillamente es mi hermana. La Biblia dice que tratar a las hermanas con toda pureza. Pues solo con el hecho de saludarle, pues Dios le bendiga, bendiciones, ¿me entiendes? Y ahí también me topé con personas que pues de alguna manera se logró dar una amistad en Cristo Jesús, tanto señoras como señores, y una cuestión de compartir, ¿me entiendes? De que ya lo edifican, ya se edifican mutuamente, porque ya la charla con los hijos de Dios significa que podemos edificarnos mutuamente. De que por ejemplo tal vez me topaba yo con señores que eran mayores y tal vez me daban consejos, o tal vez puede ser que después se iban a orar por uno. ¿Por qué? Porque hay una hermandad, pues hay una conciencia que somos familia. Y eso es lo que no hemos tenido, no tenemos nosotros a veces como cuerpo de Cristo, que somos una familia. Todo aquel que, la Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús es hecho hijo de Dios. Entonces si somos hechos hijos de Dios significa que tenemos un mismo Padre. ¿Por qué? Porque somos hijos, es decir, que somos hermanos. Todo aquel que ya cree en Jesús es mi hermano. Que tenga mañas, que no me guste lo que haga o me guste lo que haga, es mi hermano. Y tengo que saber cómo hablar a mi hermano. Tengo que ver cómo tener una comunión con mi hermano. Como le digo, y eso como le digo a veces cuesta cuando uno tiene ese entendimiento claro de que somos hermanos. Y a veces por eso mismo atacamos. Las personas solo dicen, no, es que él es falso profeta, él es que es esta cosa, no sé cómo. Y lo único que lo ve es como una persona que está ahí, pero no sabe que es su hermano. Que puede ser que ese hermano se desvió, porque eso puede pasar, pero es su hermano, pues. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que entender que tenemos que estar en unidad en el cuerpo de Cristo. Y como bien dijo aquí Jesús, dice, un reino dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Entonces, lo único que ha sostenido la iglesia es el remanente prácticamente, que ha estado día tras día tratando de enfocarse en Dios y estar en esa unidad en el cuerpo de Cristo, siendo crucificado juntamente con Él. Pero por eso le digo, tenemos que entender esa situación de no estar peleando entre nosotros. Y eso pasa, pues, quiera que no, a veces se va a dar un roce, pero tenemos que tener la pauta de perdón, ¿me entienden? Y mire, puede ser con conversaciones tan sencillas. Yo recuerdo también una vez estaba yo con una persona hablando y pasó eso, pues surgió un roce y creo que yo me enojé o él también. Y pues recuerdo que yo estaba dentro de la iglesia cuando yo estaba comenzando el culto y recuerdo que comenzó la alabanza y el Espíritu Santo me dijo, mira, anda y le vas a pedir perdón. Bueno, prácticamente lo que hice fue caminar, lo busqué dentro de la iglesia, fui con él y le dije, mira, discúlpame. Y él también, creo que han sido las únicas personas que ha tenido eso. Y él me dijo, mira, a mí también perdóname. Nos dimos un abrazo y pues quedó todo tranquilo, pues quedó todo bien. ¿Me entiendes? Y ese es el sentido que tenemos que tener en Cristo, pues. Si en dado caso surge una disputa, un problema, pues llegar al punto de estar tranquilos, de estar en paz, de estar en comunión. Es como cuando uno tiene un hermano, pues uno tal vez se pelea con el hermano, pero el otro día anda como si nada. Porque sabe que es su hermano, vive uno con él, pues. Por más que lo ignore, ahí va a pasar, ahí está. Pues nosotros tenemos que tener ese nivel de comunión, saber que tenemos hermanos en Cristo. Es cierto, uno puede tener la conciencia que es mi hermano y él no la tiene, pero implica de que él va a ver con nuestros actos, la forma de saludarlo, la forma de hablarle, de que damos la pauta de la familiaridad, es decir, que somos familia. Y entrar en esa mutua conciencia y poder ayudarnos. Y algo que pues también me enseñó mi papá, como les he dicho mucho,
Mi papá me entregó a Dios desde pequeño, y también le dijo a Dios de que si él no sabía cómo vivir, cómo iba a enseñarnos a vivir a nosotros, y pues nos entregó y le pidió mucha sabiduría a Dios para dirigirnos. Y una de las muchas cosas que nos habló fue de la unidad entre hermanos. Eso fue mucho lo que mi papá siempre nos hablaba, de que estuviéramos unidos como hermanos, que el único que me iba a ayudar en momentos difíciles no iban a ser amigos, etcétera, sino que iban a ser mi hermano. Y cuando yo lo traigo al Evangelio me doy cuenta de que es verdad. O sea, los hermanos en Cristo se tienen que ayudar, tienen que estar unidos, ¿me entienden? Y había un ejemplo que mi papá nos ponía real prácticamente, y yo comprendí mucho de eso, que a veces él decía, yo no me acuerdo, creo que tenía unos 5 años, 7 años, no recuerdo, o menos, y me decía, mire, le voy a dar 5 quetzales, o no me acuerdo cuánto me decía, pero si le pega a su hermano, pues pégale a su hermano y yo le doy 5 quetzales. Y yo ya iba con el puño para pegarle a mi hermano, y mi papá decía, no, 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 y me enseñaba, me decía, nunca, 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 nunca haga algo en contra de su hermano, ni siquiera por dinero, por nada en este mundo. Ustedes tienen que ser unidos, ustedes tienen que aprender a vivir juntos, tienen que aprender a apoyarse mutuamente. Y también me decía, bueno, y también si uno ayuda al otro y el otro también se pasa, pues ni modo, pues tengan límites. Entonces eso lo he aprendido yo ya cuando traigo el Evangelio, y me doy cuenta de la relación que da Jesús mucho, y dice, esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué? Porque somos hermanos, pues, como digo, no, y a veces a veces todos nosotros nos vemos como extraños, ¿no? Ah, no está tal persona. Y también surge la costumbre o cultura dentro del Evangelio que a todo mundo le decimos hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y entonces ya se vuelve como muy común, ya es como religioso, porque solo decimos hermano porque, sí, porque todo el mundo se dice hermano, y decir yo no decir hermano como que sabe raro, ¿no? Pero no, y otros que también, que es algo molesto, para mí por lo tanto es un poquito molesto, cuando ya se comienzan a decir, bro, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? Como que para darle otro toque, no sé, para que escuche más cool. Entonces es un poquito feo, pues, porque no entendemos nosotros que realmente es nuestro hermano. O sea, no porque yo decirle hermano es mi hermano, sino porque simple y sencillamente yo le digo tal fulanito, ¿me entiende? Y ya tenemos la convicción de que es mi hermano. Yo voy a actuar con él como es mi hermano. Que tal como está, y a saber que él es mi hermano, pues. ¿Me entienden? Si él necesita algo, si él está mal, está triste, yo ya sé pues que tengo la facultad, bueno, es mi hermano, quiero que esté bien, y le puedo decir un versículo, le puedo decir algo, o puedo después irme a orar. Como digo, él todavía no me conoce, pero yo ya sé que él creyó en Jesús, es mi hermano. Por eso ustedes ven la oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Dice, Padre Nuestro. ¿Qué significa? No dice Padre mío. Jesús no dijo, o cuando oren, digan, ore Padre mío. No dijo eso, dijo Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque en ese momento Dios está dando la pauta de entender que somos un cuerpo, que somos muchos hijos. Entonces, por consecuencia, muchos hermanos. Es decir, que si viene alguien de Japón, alguien de Estados Unidos, cualquier persona que venga de cualquier mundo, media vez creyó en Cristo Jesús, él es mi hermano, es parte de mi nación, es parte de mi pueblo. Es como que de repente uno se tope en otro país a un chapín, ya entra uno, que usted es de Guatemala, sí, que yo soy de Guatemala, que no sé, y hasta se alegran. Lo mismo tiene que pasar nosotros como cuerpo de Cristo. Puede que sea otra persona, inclusive otro país, media vez creyó en Cristo, o que independientemente de la denominación, entender que es mi hermano. Y yo poder amarle porque es mi hermano, porque sé que tengo muchos hermanos alrededor del mundo, y eso también me lleva a orar por ellos. Ya no son desconocidos, ya no es el fulanito tal que lo vi en tal lugar y sabe quién será, y que espero un día poder ser su amigo. No, sino simple y sencillamente, él cree en Jesús, él es mi hermano, o ella es mi hermana, y tengo que tratarlo como hermano. Pero a veces no pasa eso, a veces miran a alguien y, sí, qué bonita la hermanita, ¿va? Ya viendo cómo le caen, como ser novio. Entonces, y eso es un problema, pues. Entonces, tanto la mujer tiene que darle a entender al hombre eso, mire, usted es mi hermano, tenemos que comportarnos como hermano. Un hermano no anda coqueteando con una hermana, pues. ¿Me entienden? No anda ahí como que en los dos en la misma casa, está el hermano y la hermana, y va a pachar el ojo, ay, mira que te voy a invitar a una taza de café. No es así. Entonces nosotros tenemos que entender eso, pues si estamos con nuestros hermanos, eso en general, pues ya sea que esté en la iglesia, en cualquier lugar, yo tengo que entender de que puede ser mi hermano o puede ser mi hermana, y yo tratarlos como tal. Si es mujer, la Biblia dice, y tratar a las mujeres como a hermanas con toda pureza. No tengo que andar coqueteando, no tengo que hablando que la hermanita puede ser mi esposa o mi novia, no, ella es mi hermana y tengo que tratarla como hermana. ¿Me entiendes? Entonces las personas, un hombre no va a desnudar a la hermana con la mirada, pues, más bien la va a cuidar.
Y anda viendo a veces con quién sale. Y ¿por qué está saliendo con tal persona? ¿Va? Bien, no, si es mi vida, que no sé si, pero son mi hermana. ¿Va? Anda cuidándola. Igual nosotros en el cuerpo de Cristo. Si yo soy varón y miro que hay una señorita que cree en Jesús, ella es mi hermana. Yo la tengo que cuidar. Si hay una persona ahí, o todo mi hermano, que anda viendo cómo conquista al otro, le digo, mi hermano, pues es tu hermana, pues compórtate como tal. Ah, no, es que qué bonita, no, pues bonita está bueno, pues, pero tratarla con toda pureza, somos hermanos. Entonces, eso tenemos que tener nosotros en el cuerpo de Cristo, una hermandad, una comunión. Es cierto, después de hermandad ya se basa a otro más, porque la Biblia dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Está bien, pero el primer punto no es llegar a la que bonita la hermana. No, el primer punto es llegar, ella es mi hermana, voy a hablar con ella como mi hermana, y en ese punto de tratarla como hermana puede llegar a una amistía, y esa amistía ya llegar a un compromiso y después a un matrimonio. Eso lo dice la Biblia. ¿Me entiendes? Pero mi primer pauta es eso. Cuando Abraham habla con los reyes, dice, cuando tú vayas, di que tú eres mi hermana para que yo no tenga problemas. Y así mismo ella lo dijo. Entonces nosotros, como digo, tanto la mujer tiene que ver al hombre como hermano y tratarlo como tal, no, ala, qué bonito ese chavo. No, sino decir, ok, él es mi hermano, él cree en Cristo Jesús. Si voy a hablar con él, voy a hablar porque él es mi hermano. No voy a hablar porque qué bonitos ojos tiene. Ya. Sino que le voy a hablar, ¿por qué? Porque él es mi hermano. Tenemos que aprender a estar en comunión. Y eso es algo que nos tenemos que tener bien metidos, porque eso ha pasado mucho, inclusive me pasó a mí. De que yo hablé una vez con una señorita, ahí cuando fuimos a un retiro, yo ahí dice, saluda al que tiene ahí a la par, o saluda a todos los hermanos, porque habían de varios países, estaba de Colombia, de Estados Unidos, de El Salvador, de Guatemala. Y yo pues voy a buscar a quien saludar, de repente me tuve con una persona, la saludé y todo, pero fue por el puro impulso de saludar y por querer ser amigos de otros países. Al final, después por querer volverle a hablar, pensó que yo quería prácticamente tener una relación con ella porque yo le iba a hablar y me estuvo ignorando y todo. Y dije, no, o sea, no tiene sentido esto, pues. O sea, no tiene sentido que nosotros dentro del cuerpo de Cristo estemos pensando de que si un hombre se va a acercar es para tener una relación. Y eso no, tampoco se lo quito por el hecho de que las personas viven de esa manera. En el mundo así pasa. Si un hombre se le acerca a hablarle a una mujer, ¿por qué es? Porque quiere algo con ella. Pero nosotros tenemos que tener en el cuerpo de Cristo de que si alguien se acerca, o nosotros tenemos ese punto de que si yo me acerco a alguien tiene que ser para buscar una hermandad. Y es cierto, a veces es difícil que romper con esas cosas que las personas tienen en su pensar, de que si yo me acerco es o sea, si yo me acerco a una mujer es porque quiere algo, o si yo me acerco a un hombre es saber que me quiere sacar. Si nosotros ya tenemos siempre esa pauta, pues, de que él es mi hermano, y que tengo que ver la manera de cómo entablar esa relación con el que quiera, pues, porque no con todo se puede. Como le digo, a mí me ha topado que a veces hablo con alguien, la persona así como que, y ese saber quién será, saber ni qué quiere, y pues ya después con otras personas así va, ala, qué bien, ¿cómo estás? Y ya se nota esa hermandad, esa amistía. Entonces tenemos que tenerlo bien en causa para, como les digo, para que no tengamos un reino dividido. ¿Me entiendes? Porque la Biblia dice que son dos son mejor que uno, que dos recibirá mejor pago de su salario y que uno echará fuera 1,000 y 12 10,000. Entonces que tenemos que buscar esa hermandad, tenemos que buscar esa amistía y tener eso en cuenta. Y como les digo, y es algo como le digo a las personas que a veces van a la iglesia, tener bien en cuenta eso, que ustedes no saben con quién se van a topar, inclusive en la calle, ustedes no se saben con quién se van a topar en la calle o dentro de la iglesia. Ustedes no saben que si por saludar a una persona dentro de la iglesia, esa persona se quede en la iglesia escuchando la palabra o el testimonio. ¿Me entienden? Yo les digo esto, ¿por qué? Porque me pasó una experiencia que creo que no la voy a olvidar. Que yo recuerdo que yo llegué tarde, creo que a la iglesia, no recuerdo, o no sé si llegué temprano, pero yo me senté atrás, de repente se sentó un señor enfrente mío, y él llegaba con pantaloneta, con una su gorra para atrás y con una su playera, así como de un cuate tumbado, ¿no? Y recuerdo que los servidores de la iglesia llegaron con él, y lo primero que llegaron a decirle es, mire, quítese la gorra. Eso fue lo que le llegaron a decir, quítese la gorra. Y la persona se alegó, le dice, mira, para que no sé qué conversación tuvo, que lo vi de lejos. Comenzó como que a alegarles, no se quitó la gorra y ahí acabó. Y yo recuerdo pues de que comenzó el culto y todo, yo lo primero que hice fue venir y saludarlo. ¿Qué tal, cómo está? Y le di la mano. En ese momento que hice eso y me senté, él vino y se quitó la gorra. No sé qué le habló a Dios, pero como le digo, porque a veces no lo vemos no entendemos que esa persona que llegó por una razón. Que aunque tal vez se vistió así tumbado o tal vez por los estándares que hay en ciertos lugares, que no se quite, está bueno, pues, pero por lo menos llegar a saludarlo, pues. Como les digo, la doctrina de los saludos, como les he hablado, que saludar a alguien está en la Biblia, y Dios habla mucho de los saludos. Cuando ya entres en una casa, di pase a esta casa. Cuando venga Jesús le dice salve
Cuando llega el ángel Miguel y le habla a María, y la María se pregunta qué es esta salutación, qué es este tipo de saludo. Cuando mandan a Eliseo, le dice, cuando vayas en el camino no saludes a nadie. Cuando uno saluda de mañana gritando, dice que le es contado por maldición. Entonces la Biblia habla mucho de los saludos. Cuando Pablo se presenta, son saludos muy específicos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso en Cristo Jesús. Gracias y paz a vosotros, Dios Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, de antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas en Cristo Jesús. Se presenta saludándose y el saludo tan extenso. Casi los saludos a veces son de 2, 3 versículos, 4 versículos. Entonces los saludos son bien importantes. Como digo, solo el hecho de saludar a alguien y darle la mano y decirle, hermano, Dios lo bendiga. O también no decirle, hermano, Dios lo bendiga, ¿cuál es su nombre? Eso puede romper algo, pues llevar a una unidad en el cuerpo de Cristo. Y pues como digo, igual la señorita o el varón. Es cierto, hay hermanos que se van a pelar, pues, pero uno puede ponerlos en su lugar, tanto hombre o mujer, ¿verdad? Y entender eso, que tiene una amistad con una hermandad con esa persona. Y como le digo, no significa no usar la palabra hermano, porque por ejemplo yo tengo unos primos que ellos se dicen, por ejemplo a mí no me dicen mi nombre, sino qué tal primo, cómo estás, y a la hermana le dice hermana. Y así se tratan ellos, qué tal primo, qué tal, cómo estás primo. Y pues yo le digo qué tal vos, cómo estás, qué tal Maino, qué tal, cómo está, o mire Gloria cómo está, pero ella me dice hola primo. O sea, y ellos entre ellos, como mi hermano, por ejemplo, yo le digo Jonathan, o qué tal Jonathan, cómo estás. O a veces le digo cariñosamente algo a él, ¿va? Pero pues, ¿cómo se llama? Entre ellos se dicen hermana, o sea, se levanta y en lugar de eliminar Gloria, ¿cómo está? Le dice hermana, ¿cómo está? Pues, pero ellos así se manejan, pues, no sé. Pero como digo, tenemos que tener esa unidad, tenemos que buscar esa unidad, que inclusive si nos peleamos con alguien dentro de la iglesia, nosotros tenemos que tener la pauta de acercarnos y pedirle perdón. Inclusive, porque la Biblia dice eso, dice, si vas con tu hermano en el camino y él tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve con él y ponte a cuentas con él. Es decir, tal vez él fue el que ofendió. Es decir, si alguien tiene algo contra uno, no es que uno tenga algo contra él, uno ir y decir, mira, estemos en paz. Dice, no sea que te agarre el alguacil y te metan a cárcel. Entonces a eso es lo que quiero llegar, pues, tener ese sentimiento, ese pensar de que somos hermanos y que inclusive Jesús es nuestro hermano. Ahí lo vamos a ver en el otro bloque que sigue. Primeramente Dios, mañana vamos a hablar de cómo es la manifestación de un hermano también. Ahí, como digo, ahí más abajo habla eso, pero también lo quiero resaltar acá por esto, pues el hecho de la hermandad, de que ya tenemos esa relación de hermanos, queramos o no queramos. Es que esa persona me cae mal, sí, pero es su hermano y tiene que orar por él. No es que es hermano tal cosa, sí, pero es su hermano y tiene que... Es que esa hermana no sé qué cosa, sí, pero es su hermana y tiene que orar por ella. Tenemos que tener ese sentimiento. Si la otra persona no lo tiene, no hay problema, pero la Biblia también dice que uno puede sembrar y el que siembra cosecha. Entonces si yo siembro hermandad en una persona, esa persona va a sembrar y voy a cosechar su hermandad, inclusive una amistad, porque estoy sembrando. Siembro una amistad, voy a cosechar una amistad. Entonces, por eso nosotros tenemos que aprender a sembrar y a cosechar. Sembrar. Siembro hermandad, siembro amor, siembro gozo, siembro consuelo. ¿Por qué? Porque lo recibí de Jesús. Entonces Jesús viene a mí, me consuela en momentos difíciles. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a poder en momentos difíciles ver cómo puedo consolar a alguien. Y voy a ser un instrumento de consolación de parte de Dios. Le puede ser un versículo, él se puede consolar, él se puede sentir bien. Y él me puede decir gracias, sí, pero él realmente es Cristo, ¿no? Como una persona me acaba de decir, me dijo, mira, yo nunca voy a olvidar tu amistad, me dijo él. Y le dije, mira, no es mi amistad, es Cristo en mí el que estás viendo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque yo tenía eso antes mucho. Inclusive lo he oído mucho, hace poco lo comencé a oír más. Inclusive una persona que quiero mucho me lo dijo también. Me decía, los amigos no existen. Yo también de joven pensaba eso. Porque a veces yo llamaba a mis compañeros de estudio y todo, los llamaba y nunca nadie me llamaba a mí. Yo decía, no, esto no funciona, los amigos no existen, ¿va? Yo llamo y nadie me hace caso. Y los amigos no existen. Y otras personas también me han dicho, mira, los amigos no existen. Y hasta que viene a Cristo Jesús me di cuenta de que los amigos existen. ¿Por qué? Porque hay alguien llamado Jesús que es mi amigo. Y que a veces él me toma por amigo. No es lo mismo que yo tenga a Dios por amigo a que él me tenga por amigo. Entonces me di cuenta ya aquí en Cristo que sí hay amistad, que Dios es mi amigo y que si yo conozco esa amistad yo puedo aprender esa amistad y cuando yo me acerque a alguien para hablarle le voy a hablar con amistad y voy a sembrar esa amistad con él
y yo voy a poder ser su amigo. Y realmente no es el hecho de que digan, ah, sí, el amigo Juan José, sino que es el hecho de que puedan ver cómo es la amistad de Jesús. Si mi amistad aparentemente es buena, ¿cómo va a ser la amistad que con Cristo Jesús? Entonces yo puedo ser un reflejo de lo que puede ser la amistad con Cristo. Y por eso le digo, y como hay ciertas personas que tal vez las han rechazado tanto, que cuando uno se acerca como amigo, no hombre, no tengas pena, tu pues así. Y todo el mundo la rechaza, pero únicamente nosotros, porque realmente es Cristo en nosotros, uno le extiende la mano y ellos ven esa amistad, pero no están viendo nuestra amistad, están viendo la amistad de Cristo. Y como digo, lo he visto mucho, hay personas que siempre dicen, no, es que los amigos no existen, los amigos no existen. O a veces dicen, los amigos solo son en la cárcel, los verdaderos amigos solo se ven en la cárcel y en los hospitales. Y realmente lo he experimentado acá estos últimos 5 años, me he dado cuenta mucho más de cómo la gente se sorprende cuando hay una verdadera amistad. Y pues también Dios me ha dado la oportunidad de tener amigos y que yo los considero mis hermanos y amigos, ¿me entiendes? Inclusive una vez una persona me dijo, mira, te avergonzas de que yo sea tu amigo. Y yo le dije, no, vos sos mi hermano, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Entonces sienten, saben que están ahí, que uno no lo rechaza. Pero realmente, como digo, no es uno, no es que yo testifique de mí mismo, simplemente es la restauración que Dios ha hecho en mí. ¿Me entiendes por qué? Porque yo no era amigo de nadie, pero yo lo que hacía era hacerle burla a alguien, lo que hacía era sacarle chiste, ¿va? Miraba a alguien, lo miraba sus defectos, todos sus defectos, le ponía como 5 apodos, le andaba fregando todos los días. Entonces ya no era amigo, yo no era prácticamente amigo de nadie, pues era cae mal. Entonces me burlaba de ellos, les contaba chistes, andaba diciéndoles sus apodos, burlándome y todo. Entonces, y también pues ya me han dicho mucho que un grupo que se acaba de salir ahí de primero básico, que yo era muy insultativo, que yo insultaba a la gente, que a todo el mundo andaba insultando. Y no me recordaba, pues. Entonces, pero ahorita gracias a Dios, Dios me ha restaurado muchas de las cosas y me ha enseñado lo que es la hermandad y la amistad. Y que eso podemos tener como cuerpo de Cristo para andar en unidad. Ya por eso decía David, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay una hermandad. Porque la Biblia dice, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos un conjunto de personas que somos hijos, que también podemos llegar a ser amigos, y que eso también esa amistad se puede cultivar, y que uno tiene que tratar de hablar con la persona con esa amistad. A veces uno ni modo, pues anda de malas o pues revienta, pues, pero siempre tener esa pautación. Y yo logro tener esa mi relación con Jesús como mi hermano. Y yo digo Jesús es mi hermano porque él es prácticamente es hijo de Dios. Significa que si yo creo en Jesús, pero me vuelven hijo de Dios y en consecuencia mi hermano es Jesús. Y no tengo que ver a Jesús solo como el Jesús, el Mesías, el Salvador. Sí, pero también es mi hermano. También es mi amigo. Son una identidad que ahí está, mi hermandad y mi amigo. Yo puedo acercarme a Jesús no así como, por ejemplo, uno a veces se acerca con alguien que tiene confianza y le habla porque es su amigo. Así puede acercarse uno con Jesús y, ok, Jesús es mi amigo, voy a acercarme con esa confianza que me acerco con un amigo y le voy a exponer mis cosas. Igual como un hermano, como la Biblia dice, un hermano es como un amigo en tiempos de angustia. Entonces tengo un amigo que se llama Jesús, tengo un hermano que se llama Jesús, y al cultivar esa relación con él, porque él es mi amigo, no solo mi padre, también es mi amigo, yo voy a poder reflejar esa amistad o esa hermandad con otra persona. Le voy a hablar con esa amistad, le voy a hablar con esa hermandad y voy a sembrar en él. Y tal vez yo no voy a cosechar de él nada, en el sentido de que él me vea como amigo o hermano. Pero sí sé de que si yo cultivo en él esa hermandad, esa amistad, él cuando vaya con otra persona, él va a sembrar esa hermandad y esa amistad. Y esto, como digo, se va a propagar como todo, como el evangelio que es anunciado, se va a comenzar a dar. Y vamos a poder tener una dulce armonía en Cristo Jesús como todos los hermanos. Y pues ni modo, cometemos errores, sí está bien, pues, pero esa es la idea de esto que vemos acá. Y pues aquí, como le digo, ya habla, como le digo, la versión con el Espíritu Santo, que no se puede, Satanás no puede echar fuera a Satanás. Y también da la explicación del perdón de pecados, como le digo, o la pregunta es como la del millón que muchos dicen, ¿y cómo yo no blasfemar contra el Espíritu Santo? Simple y sencillamente santificándose. Busque santificarse, busque orar, busque leer, busque entregarse a Cristo Jesús, busque entregársele a Dios Padre, y Él va a guardar los dichos de su boca. La Biblia también dice que uno puede orar por eso. La Biblia dice que uno puede orar porque pongan guarda sobre nuestra boca. Creo que lo dice en el libro de Proverbios. Pongan guarda en mi boca para que Dios lo guarde. Uno puede orar porque la Biblia también dice que el que no ofende de palabra es hombre perfecto. Entonces uno puede orar al Señor, te pido que yo pueda ser perfecto de palabra, que yo pueda controlar los dichos de mi boca, que no diga lo que no tenga que decir,
También como lo dice, creo que en Corintios dice que mis palabras sean sazonadas con sal. Y etcétera. Pues como digo, a veces uno puede ser muy ofensivo. En mi caso yo era demasiado ofensivo antes de estar en Cristo. De repente a veces se me sale como un poco brusco a la hora de hablar. Pero pues como digo, Dios lo va moldeando uno y uno puede orar por eso. Como digo, que sean tus palabras sazonadas con sal, para ir constantemente orando y pidiéndoles de que Dios le cambie esa naturaleza. Y hay muchas palabras en la Biblia que le pueden ayudar a uno a saber cómo hablar con otras personas, hablar con amor, hablar con sinceridad, hablar con verdad, porque uno a veces tiene muchas cosas antiguas que Dios las tiene que restaurar. Es decir, Dios nos salva y nos rescata, amén, pero tiene que tener una restauración del alma porque el alma aprendió cosas que no debía y tiene que, como dice la Biblia, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Entonces si yo vengo, dejo de hacer lo malo, voy a aprender después a hacer lo bueno. Tengo que aprenderlo, no lo sé hacer, tengo que aprenderlo porque no lo sé. Entonces yo antes sabía insultar a la gente, ¿me entienden? Y con apodos y que hasta la gente se reía de lo que yo decía a la otra persona. Pero ahora ya no. Entonces yo dejé de hacer lo malo, pero ahora tengo que aprender que hacer lo bueno. ¿Qué es lo hacer lo bueno? Tratarlo con amor, con honra, hablarle con cariño. Como le digo, pues sí es un continuo. De repente a veces se le sale a uno porque, como le digo, tal vez no ha sido perfeccionado, pero andamos en busca de la perfección. Eso nos va a ayudar para saber cómo tratar a los demás y tener ese amor en esa unidad en el cuerpo de Cristo. Y pues, si no tiene alguna duda, vamos a terminar con esto. No, güey, por mí no, gracias. Entonces, aquí no sé si me hizo un password. Okay. Entonces, como digo, para recalcar, si queremos no blasfemar contra el Espíritu Santo, solo lo único que tenemos que hacer es orar y leer. Y en oración, pues, cuando leemos, nos va Dios dando la provisión para saber cómo pedir para no blasfemar. Como digo, cada quien le va a dar el entendimiento diferente. Y también como la Biblia dice que la abundancia del corazón habla en la boca, entonces a llenarnos de la palabra de Dios, lo que vamos a hacer es abundar en eso. Por eso dice, que el Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. También lo dice en la Biblia, en el Nuevo Testamento dice, y dad fruto de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, lo único que tenemos que hacer es orar y leer. Y leer a paleta, ¿por qué? Porque la abundancia de corazón a la boca. Entre más lea yo la Biblia, más abundancia habrá en mi corazón. Y consecuencia, más de lo que hable va a ser Jesús. Bueno, entonces si gustan cerramos hoy con esto. Espero poder ser de bendición hoy para ustedes. Y esperamos en Cristo Jesús que nos ayude a ser hermanos en general, como les digo. A ser amigos en lo que se pueda. En general, pues como digo, no solo acá, sino que con todas las personas que podemos ver. Y oremos para que Dios nos ayude a estar en unidad en el cuerpo de Cristo. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos. Gracias por amarnos y honrarnos y tenernos por dignos. Te pedimos que nos ayudes para poder bendecirte, para poder añorarte, para poder buscarte, para que estas palabras hagan vida a nosotros, para vivir esta hermandad contigo prácticamente, esta amistad contigo, y que puedas ser tú nuestro Señor y Salvador, nuestro apóstol, nuestro pastor, nuestro profeta, nuestro evangelista y maestro. Y que tu Espíritu Santo nos involucre en ti, que nos ayude a estar cerca de ti, que nos ayude a saber que no soy como Padre, sino como hermano y como a pastor y como a Señor, y podemos tener una dulce amistad contigo, y es lo que tú necesitas de tu iglesia, porque tu palabra dice que tú vendrás por aquella que es tu hermana, por aquella que es tu amiga, por aquella que es llena y perfecta, como le dice el libro de Cantares, hermana mía, amiga mía, paloma mía y perfecta mía. Entonces te pedimos que esa manifestación de hermandad se dé en el cuerpo de Cristo, porque es la que tú vas a ver. También la amistad que tú vas a ver con tu esposa, con tu novia. Y también de la llenura del Espíritu Santo sobre esa persona. La perfección del Espíritu en esta tu iglesia, en esta tu novia. Te pedimos que nos podamos estar en ti, que podamos consagrarnos, que podamos tener esa situación de no ofender con palabras, que sean sazonadas nuestras palabras con sal. Y podamos tener cuidado con los dichos de nuestra boca. Te agradecemos por este amor, por esta pauta, y te entregamos ese tiempo y ayúdanos a poder poner en práctica todo esto que está dando. Te agradecemos, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces, gracias por estar. Primero nos vemos a las 8 y mañana a las 10 para los que van a entrar a las 10. Bien, gracias, Juan José. Bendiciones, un